Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Saluditos a usted que todavía está comiendo pavito recalentado en este miércoles 26 de diciembre. Este día estaremos hablando de un tema interesantísimo, hernia de disco lumbar específicamente, pero vamos a estar conversando un poquito de todas las demás hernias de disco que podemos también tener. Veamos la cápsula y luego les comento quiénes me acompañan hoy. A medida que un disco se degenera y deteriora, el núcleo interno puede filtrarse hacia la parte externa del mismo, y esta afección se conoce como disco herniado. El punto débil en el núcleo externo intervertebral está directamente debajo de la raíz nerviosa raquídea, por lo que en esta zona ejerce presión directa sobre el nervio. Este es el que recorre la pierna y cualquier tipo de nervio. Pinzando en la columna lumbar, puede hacer que el dolor se irradie a lo largo de la trayectoria del nervio hacia los glúteos y la pierna. Este tipo también se llama ciática. Los síntomas generales incluyen una combinación de los siguientes: dolor de pierna, lo que puede ocurrir con o sin lumbar. Normalmente en esta zona es peor el dolor. Entumecimiento, debilidad u hormigueo, malestar en la espalda y los glúteos y pérdida del control del esfínteres, que puede ser una indicación de una afección médica grave llamada síndrome de la cola de caballo. En la mayoría de los casos, si el dolor de un paciente va a mejorar, comenzará a hacerlo a un plazo de 6 semanas aproximadamente. Mientras espera a ver si los síntomas se reducen por sí solos, varios tratamientos no quirúrgicos pueden ayudar a aliviarlos y facilitar la curación a largo plazo. Si usted está padeciendo de este dolor o de algún síntoma similar, lo invitamos a que se quede en su programa Salud TV y nuestros especialistas abordarán el tema. Bueno, muy bien, le damos la bienvenida a nuestra especialista en fisioterapia, la licenciada Arlen López. ¿Cómo está, Arlen? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación nuevamente y aquí estamos felices de haber celebrado una Navidad más. Cuénteme, ¿cómo la pasó? ¿Feliz en familia? Muy feliz en familia, con un nuevo integrante en la familia. ¿En serio? De días, así que muy emocionada, la verdad. Bueno, qué bendición realmente, Gran bendición. Y nos alegra muchísimo. Felicidades por ese nuevo integrante. ¿Qué es? ¿Niño o niña? Es un varón. Es un varón. Sí, hijo de mi hermano. Muy bien. Sí. Bueno, bendiciones a ese bebé y a toda la familia y gracias por acompañarnos este día. Gracias. También le damos la bienvenida a nuestro neurocirujano favorito, al que ya todo el mundo conoce, el doctor Mario Minervini. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Elisa, muchas gracias. Gracias por la invitación. Feliz Navidad a todo tu staff, a toda la gente que labora aquí. Y aquí estamos un día más para intentar compartir con las personas acerca de qué es una hernia de disco, cuáles son las opciones que tienen y tratar de informar un poquito y quitar algunos mitos, ¿verdad?, de lo que la gente piensa acerca de las hernias de disco, de las cirugías y cosas por el estilo. Así que un gusto estar con ustedes nuevamente. Excelente, Mario. Realmente estamos muy agradecidos que siempre, pues con ambos, que siempre nos dicen que sí. Entendemos que en estas épocas muchas veces es difícil, ¿verdad? Pero agradecidísimos con ambos. Todavía me mencionaba Mario que nosotros estamos hablando nuevamente de hernia disco lumbar, que nos hemos ido bien específicos, pero me gustaría que también habláramos un poquito antes de entrar con el tema en sí, de qué otras clases de hernias de disco podemos tener. Sí. La verdad es que usualmente nosotros hablamos de hernias de disco a nivel lumbar. En todos los niveles intervertebrales existe lo que es el disco, que es una estructura cartilaginosa que sirve como un acolchonamiento. Doctor Minervini, un momentito, licenciada Arlen, antes de que continuemos con el doctor, me gustaría saber un poquito, ¿tienen muchísimas hernias ustedes en fisioterapia? Sí, ¿Sí? Nosotros tratamos bastante pacientes con hernia. Tanto lumbar como cervical, como dorsal muchas veces. La verdad es que los pacientes con estas afecciones a nivel lumbar son bastante comunes y muchas veces llegan con afectación a nivel
de pierna, ¿verdad? Ya cuando se convierte en un nervio ciático, cuando ya se convierte en un problema más grave, ¿verdad? Según el tiempo que le han dejado, por decir así, que le han dejado pasar a estas afecciones. Ustedes quienes hagan la sospecha o quienes puedan tener la sospecha, es importante para el licenciado en fisioterapia estar realmente muy, como te dijera, muy experimentado en cuanto a saber detallitos que nos pueden dar la idea que esto no es un simple dolor lumbar o una simple ciática, como le llama la gente, o sea que realmente habrá que pensar si hay algo más, ¿sí? Cuando el dolor es muy crónico, por ejemplo. Sí, cuando el dolor es muy crónico, hay muchas personas que a veces se confunden, que llegan con un dolor en la pierna y creen que es una lesión de nervio ciático. Entonces, para poder descartar una lesión en nervio ciático y descartar una hernia, siempre mandamos a que las personas se hagan exámenes, ¿verdad? Para poder determinar el diagnóstico verdadero. Bueno, muy bien. Entonces, ya habiendo preguntado si ellas tienen la importancia que el fisioterapeuta esté también bastante ahí familiarizado con los síntomas, pues perdona, te devuelvo la palabra, Mario. Ya estábamos conversando un poco de qué otros tipos de hernia podemos tener. Sí, la verdad es que hernias de disco puede haber en todos los niveles intervertebrales, en todos los niveles en los cuales exista dos vértebras y en medio de ellos una estructura cartilaginosa que es el disco intervertebral. Puede ser cervical, dorsal o lumbar. Lo que pasa es que estamos más familiarizados con las hernias de disco lumbar. De hecho, el lumbago es la segunda causa de consulta más frecuente en todo el mundo, es de la segunda causa de incapacidad más frecuente en todo el mundo. Pero también existen hernias de disco a nivel cervical. Las hernias de disco a nivel cervical, a diferencia de las lumbares, tienen características muy particulares, como por ejemplo, a nivel cervical no tenemos solamente raíces nerviosas, sino que también tenemos médula. Entonces, las hernias de disco cervicales pueden comprimir no solo las raíces nerviosas, sino que también te pueden comprimir lo que son la médula espinal, provocándote una enfermedad que se llama mielopatía, de la cual podemos platicar posteriormente. A diferencia de las hernias de disco lumbares, que como al partir de la lumbar 1 ya no existe una médula, solo hay compresión a nivel de las raíces nerviosas, y lo que mencionaba en el video, si hubiera una extrusión importante, una compresión muy grande a ese nivel, podríamos tener un síndrome de cola de caballo o de caudequina, que es una compresión de varias raíces nerviosas al mismo tiempo. Pero hernias de disco pueden existir en todo el eje espinal, cervical, dorsal y lumbar. Las más frecuentes, con las que más lidiamos, son las lumbares, menos frecuentes las cervicales y muchísimo menos frecuentes todavía las hernias de disco de nivel dorsal. Son las menos sintomáticas y es muy raro que tengamos que hacer una cirugía a nivel dorsal por una hernia de disco específicamente. ¿Se deberá esto a la curvatura normal o a qué es donde se soporta más el peso? ¿Por qué será? Es exactamente por eso, es fundamentalmente por mecánica. Es mecánica lo que te hace que la curvatura lumbar soporte más carga y sea la zona donde más peso ponemos, la que más estropeamos a la hora de tener una mala higiene de columna, y es por eso que usualmente es donde más síntomas vamos a encontrar y es donde normalmente vamos a investigar a nuestros pacientes. Es muy raro que a un paciente le dejemos una resonancia magnética dorsal. Sin embargo, es muy común que un paciente tenga una resonancia magnética lumbar y es muy raro encontrar a alguien operado a nivel de la columna dorsal. Es por curvatura y por mecánica, tal y como tú lo decías. Por curvatura y por mecánica. Ahora bien, aparte de estas dos situaciones y que, pues, ¿por qué se puede formar una hernia de disco lumbar? Una hernia de disco lumbar se puede formar por diferentes situaciones. Existen pacientes muy jóvenes, yo he operado pacientes de 15 años con hernias de disco extruidas, y lo curioso en los pacientes jóvenes con hernias de disco es que son hernias de disco realmente grandes, son hernias de disco que definitivamente son quirúrgicas porque el núcleo pulposo se sale en un gran fragmento. Esto puede pensar uno que sean por causas congénitas, por una malformación a nivel de lo que es el anillo fibroso que recubre a nuestro disco. Hemos operado pacientes jóvenes de 24 a 25 años que hacen mucha pesa, pero que no se protegen la columna y que han llegado a provocar un aumento de la presión intradiscal, ruptura del anillo y salida del núcleo pulposo. Existen otros factores relacionados como obesidad, mala higiene de columna, malas posiciones, sobrecarga en la espalda. Sin embargo, es multifactorial porque tenemos pacientes con mucho sobrepeso que no tienen hernias de disco, y tenemos pacientes sumamente delgados con hernias de disco extruidas grandes con compresiones radiculares. Entonces es donde uno
Porque el paciente siempre dice, doctor, ¿verdad? ¿Es porque estoy gordito? ¿Es porque tengo mucho sobrepeso? Y la ¿O es porque levanto mucha pesa? La respuesta es, sí puede ser, pero tenemos pacientes súper delgados, pacientes que hacen mucho ejercicio con hernias de disco. Entonces, como que son factores, como son multifactoriales, y lo que tenemos que intentar identificar es la causa, siempre que sea prevenible por parte de nosotros, y que podamos darle al paciente una rutina, una higiene de columna que sea adecuada y que nos ayude para contener el problema y evitar llegar a un procedimiento quirúrgico. Llama mucho la atención y aprovecho para poder desmitificar esto de que o ratificarlo, tú me dirás, y que los adolescentes no deberían de levantar pesas. Entonces, ¿esto es porque en cierto modo hay alguna inmadurez en sus tejidos o sencillamente ya es la calidad de los tejidos de cada quien a cualquier edad? Lo que pasa es que, por ejemplo, no solo se trata de si vas a levantar peso o no. Por ejemplo, tú puedes tener un paciente joven haciendo mucha pesa, pero le tenés que reforzar su musculatura paravertebral. Si tú haces que la musculatura paravertebral de esta persona sea fuerte también y no solo le cargamos peso, este paciente probablemente no va a llegar a tener problemas de discopatías a nivel lumbar. La otra cosa es la posición en que levanten el peso. Muchas veces no es el peso, la carga, la cantidad de libras o kilos que levantamos, sino la forma en que lo levanto. Y tiene que tenerse en cuenta también el hecho de que tengo que proteger mi columna. Yo en lo particular, como te digo, he operado 3 pacientes jóvenes de 24 años para abajo, levantadores de pesa, pero de verdad, gente muy fuerte, gente con una contextura muy fuerte, pero que realmente hasta uno me confesaba, me decía, mire doctor, yo rompía los cinturones del gimnasio. Entonces, estas personas desarrollan hernias de disco gigantescas, tanto que una de ellas llegó al hospital prácticamente parapléjico. Después de la cirugía se fue en muletas, luego llegó a la clínica ya caminando y hoy se recuperó completamente, pero él tuvo una compresión de caudequina, se salió prácticamente casi todo el disco, todo el núcleo, y le comprimió de manera que él tuvo incluso problemas de micción, problemas para orinar, tuvo que ir al urólogo porque el disco se había salido por completo e hizo un síndrome de caudequina en ese paciente. Entonces, luego cuando tú le preguntabas a él cómo era tu levantamiento, es que mire, yo me metía tanto peso, no me protegía la espalda. Yo creo que no es tanto de prohibir, yo creo que es de educar a que la persona que haga este tipo de ejercicio lo haga en una buena posición, que se proteja su espalda, pero que refuerce su musculatura paravertebral con natación, con ejercicios, para que la carga se distribuya. Eso es como que tú tengas un cuarto con 4 columnas, una de las columnas, si está débil, va a cargar las otras 3. Entonces, son cosas que se pueden ir regulando. Creo que todo con medida, ¿no? O sea, todo y dentro de la forma correcta de hacerlo. Excelente, eso es el punto, nada en exceso, todo en medida, no es cuestión de edad, es cuestión de educación en una técnica adecuada, de saber protegerse, y el llamado a los entrenadores que están en los gimnasios para que también le pongan atención a esos detalles, y a los jóvenes y adultos también para que hagan caso. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de este interesante tema y escuchamos el avance de TN21 con Roberto Hugo Presa. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Es sentarnos bien en nuestra área de trabajo y también muy importante tomar agua, ¿verdad? Porque a veces andamos con dolor de espalda, pero es porque no tomamos agua. Una postura mejor a la hora de realizar cualquier tipo de actividad, ¿verdad? Sea ejercicio o cualquier cosa. No andar haciendo fuerza, también cuidarse mucho con lo que comen, todo eso para la espalda, ¿verdad? Y si tienen algún dolor o algo, no automedicarse, porque eso es lo primordial. Primero sentarse cómodamente o recto, usar colchones o un buen respaldo. Y dormir en una posición recta, horizontal. La posición al caminar, al dormir y al sentarnos. Sentarnos bien, de una manera correcta, tener siempre algo que nos sostenga la espalda y no estar sentados por mucho tiempo también. Creo que hacer ejercicio, tener una buena posición para sentarse, bajar de peso.
quizás no levantar cosas pesadas de la forma incorrecta. Siempre tiene que mantener, digamos, si es persona que está en el área de bodega, necesita tener sus implementos adecuados, y las personas ya mayores tienen que cuidarse. O sea, no andar levantando muchas cosas y tratar de no hacer movimientos también bruscos. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden a nuestro sondeo. Me parecen interesantísimas sus respuestas, y de hecho aquí comentábamos con el sensei, el doctor Minervini, de la importancia de cada una de las recomendaciones que ustedes nos dieron, y hablemos un poquito para evitar tener una patología de disco, la importancia del tomar agua. Licenciada, por favor, coméntanos un poco por qué. Sí, como les comentaba, ¿verdad?, hace un momento, que una de las televidentes dijo hidratarse bien y tomar una posición adecuada al momento de trabajar, y yo le boté toda la razón, porque realmente cuando nosotros utilizamos posiciones adecuadas al momento, ¿verdad?, de estar sentado, de hecho las personas que pasan mucho tiempo sentados, más de 10 horas en sus oficinas o manejando, van a tener la tendencia a que la zona lumbar esté más cargada, y casi siempre no va a ser en una posición adecuada de 90 grados, sino que de más o de menos. Entonces ahí van a estar sobrecargadas la zona lumbar. Entonces yo les comentaba que al momento de dormir, cuando desde años nuestros abuelitos, los doctores nos han dicho siempre, las horas de sueño son 8 horas, y quizás nunca nos hemos hecho la pregunta que ¿por qué 8 horas? Y yo les hacía el comentario que el núcleo pulposo, que es una de las partes del disco, el disco está compuesto por dos, por los anillos fibrosos y el núcleo pulposo. Estamos hablando que el núcleo es como una bolita de agua, que es el amortiguador que hace nuestra amortiguación mientras caminamos, mientras corremos, mientras hacemos nuestras actividades. Entonces ese núcleo, durante la noche, durante las horas de sueño que el cuerpo realmente relaja y reposa, tarda 8 horas en volverse a llenar cada núcleo pulposo de su líquido, porque es 89-90% líquido, ¿verdad?, si no me equivoco, el núcleo pulposo. Entonces tarda 8 horas en volverse a regenerar. Si una persona no está bien hidratada, si el cuerpo está en unas condiciones que no tiene la suficiente cantidad de líquidos, pues difícilmente se puede llegar a formar nuevamente el núcleo pulposo en ese tiempo. O si dormimos menos de 8 horas, hay personas que se levantan 3, 4 de la mañana a actividades, entonces acortan sus horas de sueño, y ahí viene nuevamente el problema de un disco que no se ha regenerado completamente durante la noche, y podemos llegar a tener en un futuro, que ahora los jóvenes padecen mucho de eso, y es de resequedad en los discos, y ahí vienen las discopatías que probablemente pueden causar una hernia en algún futuro. O algún tipo de lesión independientemente de la espalda. Pues ahí lo tienen, otro dato interesantísimo del por qué usted debe de descansar 8 horas y además hidratarse adecuadamente, aparte de todas las recomendaciones que la gente en la calle nos dio, el sentarse en una postura adecuada, el realizar sus actividades sencillas ergonómicas, etcétera, etcétera, el levantar adecuadamente, la higiene de columna, y en eso quiero que me ayuden también un poco, porque aquí el doctor Minervini dijo la falta de higiene de columna. Yo sé que esto es tema más de licenciada, pero para que nos comentes un poquito. Sí, la verdad es que parte de lo que es higiene de columna es fundamentalmente posiciones adecuadas y cosas que se nos olvida hacer. Por ejemplo, si llevamos ya 50 minutos sentados trabajando, tenemos que levantarnos 5 o 10 minutos a tomar un vaso con agua, coger alguna cosa que esté cerca, dar una vuelta en la oficina. Pero es necesario que cada 45 o 50 minutos nos estemos movilizando. No es conveniente pasar 2, 3, 4 horas sentado en la misma posición. Lo otro, y en lo cual las empresas siento que están apoyando bastante a sus empleados, es en conseguir lo que son sillones ergonómicos, sillones con una buena postura que permitan que haya un buen apoyo lumbar, que permita que la persona esté sumamente cómoda. Existe una oficina aquí en la cual, por ejemplo, están implementando, porque lo sé, porque tengo varios pacientes de esa oficina, el usar los escritorios estos que se suben y se bajan para que el paciente pueda trabajar de pie durante un tiempo y no solamente estar
sentado. Es decir, todo esto se refiere a cambios de posición. Cambios de posición que me permitan a mí evitar lo que son espasmos lumbares, porque los dolores de columna no solo se deben a hernias de disco, o sea, los dolores de columna hay múltiples causas. Probablemente la hernia sea hasta la menor cantidad de... Exactamente, y eso es una cosa que a la gente les tenemos que explicar nosotros, porque muchas veces ellos llegan preocupados y dicen, doctor, tengo un dolor terrible en la espalda, me hicieron una resonancia y tengo una hernia de disco. Y uno le dice, ok, déjeme ver si la hernia de disco que usted tiene es la causa de su dolor, porque existen espasmos, sacroileitis, dolores por facetas articulares, pueden existir dolores por compresión de la hernia de disco, lógicamente. El mismo disco negro deshidratado puede doler y no necesariamente va a dejar de doler a través de una cirugía. Entonces, uno tiene que ver cuál es la causa del dolor de espalda del paciente y en base a eso tomar las medidas que son necesarias para tratar ese dolor. Otra de las cosas que es importante es cómo yo me agacho, cómo yo levanto los objetos del suelo, cuánto peso estoy levantando. Y si hago algún ejercicio, hay una rutina que la licenciada la podrá explicar muchísimo mejor que yo, que son los ejercicios de Williams y Mackenzie, y los ejercicios que le ayudan al paciente a tener una buena postura y una buena higiene de columna. Existen deportes como la natación que ponen fuerte la espalda y que permiten que descarguemos el peso sobre el eje espinal. Y son cosas sencillas, pero que se nos olvida hacer. Yo siempre he dicho que los seres humanos empezamos a hacer las cosas que teníamos que haber hecho hace 15 años cuando ya nos enfermamos. Queremos bajar de peso cuando ya llegamos al sobrepeso. Queremos comenzar a bajar triglicéridos y colesterol cuando ya los tenemos elevados. Y es algo que deberíamos prevenir en vez de tratar. Y lo mismo es en los temas de columna. Puede ser que tengamos un dolor crónico al que nunca le pusimos atención, que no requería cirugía necesariamente. Ir al neurólogo, al neurocirujano, al fisiatra, al fisioterapista, no significa ir a buscar una cirugía, significa ir a intentar identificar qué es lo que me está molestando, cuál es la causa de mi dolor y poder tratarlo. Y aquí es donde entra el campo, evidentemente, de la fisioterapia, de la algología, de los compañeros que hacen bloqueos a nivel espinales, foraminales. Puede entrar también el campo de la gente que realiza, por ejemplo, acupuntura, porque está demostrado, hay estudios que demuestran que la acupuntura puede dar un alivio al problema de dolor lumbar dependiendo cuál sea la causa, y existen otras especialidades de las cuales nosotros nos podemos apoyar para tratar a ese paciente. No necesariamente significa hernia de disco es igual a cirugía, eso no es de ninguna manera así. Muy bien, ahora hablemos un poquito de esos ejercicios que estaba mencionando el doctor. Sí, cuando nosotros ya tenemos el diagnóstico que la hernia discal está presente, sí pedimos como la referencia por parte del médico, ¿verdad? Si es apto para realizar este tipo de tratamiento. Si no, nosotros normalmente lo manejamos con un tratamiento conservador, antidolor, para desinflamar, para disminuir espasmos. Pero si la persona me dice, no, pero es que el médico ya me dijo que no me va a operar, que puedo seguir así, la mayoría de personas que nosotros recibimos realmente nunca quieren operarse o es su mayor temor. Si está indicado, nosotros le decimos, mire, no se preocupe, o sea, con la tecnología el riesgo ahora es mucho menor, o sea, a usted no le va a pasar nada malo, pero sí le va a ayudar a disminuir permanentemente su dolor. Pero si la persona, la hernia es pequeña, podemos perfectamente trabajar con ellos a nivel de fortalecimiento. Luego que hemos pasado la parte de antidolor y antiinflamación, disminución de espasmos, pasamos a enseñarle los ejercicios de Williams, que son unos ejercicios creados específicamente para estiramientos a nivel lumbar. Son ejercicios de estiramiento que se le enseñan y se le recomiendan que los realice de 2 a 3 veces al día para que posteriormente esto le libere bastante la presión a nivel muscular en la zona lumbar. Williams y Mackenzie. Williams y Mackenzie. Williams casi siempre es para ejercicios de estiramiento y Mackenzie son para otra que se llama la hiperlordosis, que ya es como un poquito diferentes, por la forma de hacerlos, pero se le enseña según sea la necesidad. Sí, según la necesidad.
Muy bien, bueno, pero si usted se pregunta si el sobrepeso tiene incidencia realmente en la patología y en las hernias de disco lumbar, escuchemos al doctor Manuel Novoa Pacheco a ver qué nos cuenta él y ya volvemos. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy Manuel Novoa, su médico nutriólogo. Estamos este día para hablar un poco sobre la incidencia del sobrepeso en lesiones de columna. Las lesiones de columna son varias, desde hernias a compresiones de disco, pero todas se caracterizan por un dolor en la región lumbar que puede irradiarse hacia las piernas. Ahora, el peso excesivo genera una compresión sobre estas lesiones, lo cual dificulta el movimiento de nuestros pacientes, la capacidad de elaborar de una manera eficiente, por lo cual una medida preventiva indispensable para mejorar el dolor en la columna lumbar y su referencia es perder peso. Ahora, esta pérdida de peso es totalmente diferente a lo que sería un control de peso habitual, porque es indispensable perder el 100% de la grasa, pero sin tocar una onza de masa muscular, lo que incrementa la necesidad de consultar adecuadamente. Es necesario incrementar la ingesta de proteínas de muy poco contenido de grasa, pollo, pescado, leche descremada y quesos, y limitar la ingesta excesiva de harinas y grasas, por lo cual necesitan un abordaje completo para mejorar estas molestias de columna lumbar. Bueno amigos, es necesario que ustedes caminen un poco, coman menos y tengan claro el objetivo final, que es perder peso. Soy su amigo Manuel Novoa y nos vemos en el próximo programa. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos conversando con nuestros invitados sobre las hernias de discos lumbares. Ya establecimos que también pueden haber hernias a nivel cervical, a nivel dorsal. Por cierto, el diagnóstico, tú ya lo mencionaste, Mario, pero básicamente resonancia magnética y la sospecha clínica. ¿Esto aplica para todos los tipos de hernia? Sí, la verdad es que lo primero, como regla de oro en la clínica, de oro, ¿no? de la medicina, es clínica. Si nosotros hacemos una buena clínica, el paciente usualmente el paciente puede llegar con un lumbago o con una lumbociática. Y en el caso de la hernia de cervical también. Exacto. O sea, lo que pasa es que en el caso de las hernias cervicales puede llegar con un espasmo cervical o puede llegar también con una cervicobraquialgia, es decir, con un dolor cervical que se irradie hacia alguno de los miembros superiores, que sería el equivalente de la lumbociática, solo que en el miembro superior no existe el nervio ciático, por eso es que no se llama cervicociática, por ejemplo, sino que es una lumbociática. Y la clínica es la que manda. Si tú tienes un paciente con un dolor a nivel cervical o lumbar que se irradia hacia el miembro superior e inferior, según sea el caso, con sensación de hormigueos, de pinchazos, pérdida de la fuerza, pérdida de la sensibilidad, y si encima de eso tú lo examinas y le encontrás que hay disminución de los reflejos o aumento de los reflejos en el caso de las cervicales, disminución también en el grosor ya sea del brazo o de la pantorrilla. Lo cual te traduciría que es algo como ya más crónico. Más crónico. ¿No? Exactamente. Te diría que ese paciente ha pasado con eso durante mucho tiempo. Y los pacientes llegan, la minoría, pero llegan con diferencias en el diámetro muscular, en el diámetro del miembro, porque han pasado paréticos, o sea, han perdido fuerza durante mucho tiempo. La clínica es la que manda. Tú, como un estudio inicial, podés mandar una podés mandar una radiografía cervicales, API lateral, lumbar, API lateral, oblicuas, etcétera. Pero la que te va a hacer un diagnóstico de hernia de disco, porque es donde podemos ver médula, raíces nerviosas, disco, canal medular, etcétera, es una resonancia magnética lumbar o cervical, según sea el caso. Ese es el gold estándar con el que tú vas a hacer el diagnóstico. Antes se hacía mucha mielografía, eso prácticamente ya se dejó de hacer. Mielotac, eso significaba inyectar un material que era identificable en una radiografía, pero implicaba hacer una punción lumbar,
el paciente tenía mucha cefalea. Es más peligroso. Sí, y prácticamente pues ya no sé. Hay ciertos casos especiales en los cuales se sigue practicando, pero es rarísimo tener que hacer una mielografía o un mielotac, todo ahora es resonancia magnética. Mencionaste que la gran mayoría de pacientes que tienen hernias no van a ser necesarias someterse a cirugía. También aplica para las cervicales. Correcto. Yo siempre he dicho, y no es que yo lo diga, está en las estadísticas de los libros, claro. El 90% de los pacientes no necesitan cirugía. 90%. Es decir, de 100 pacientes con hernias de disco o con ciática, no todos van a ir a quirófano. Existen ciertas condiciones, signos de alerta, signos de alarma, que sean hernias demasiado grandes, extruidas con compresión directa sobre la raíz nerviosa, que ya le haya causado al paciente pérdida de la fuerza importante, que eso es lo más funcional. Yo siempre le explico al paciente, usted puede tener una hernia de disco y pueden pasar 4 cosas. Puede tener dolor, que lo podemos intentar controlar con medicamentos. Puede tener pérdida de la sensibilidad, va a notar un poco más gruesa la pierna. No es que se dematice, no es que se hinche, es la sensación de tenerla engrosada por pérdida de la sensibilidad, lo cual no es funcional. Puede tener menos reflejos, pero lo que es funcional y lo que le va a hacer cambiar la marcha, lo que le va a provocar cambios en toda su vida, es usualmente la pérdida de la fuerza. Cuando ya hay una afectación del nervio tan importante como para causar una paresia o una pérdida de la fuerza, ese paciente usualmente es candidato a cirugía. Hay pacientes que se recuperan en forma espontánea, pero entre más tiempo pase un paciente parético y con compresión radicular, más tiempo le va a tomar recuperarse con cirugía o sin cirugía, y más daño va a tener esa raíz nerviosa en el caso de que solo sea la raíz nerviosa la que esté comprimida. Excelente. Vamos a ver, Arlen, en el caso de que usted mencionaba pues que los pacientes cuando ya llegan con el diagnóstico y la referencia del neurocirujano, este paciente tiene una hernia y no va a ser operado, definitivamente su manejo va a ser, me imagino, pérdida de peso, hidratación y fisioterapia, ¿sí? Sí. Y la adecuada higiene de columna, porque tampoco es que va a vivir con fisioterapia todo el tiempo, ¿verdad? Sí, pero hablemos un poco más o menos de qué es lo que le toca aparte de todo esto que mencioné. Sí, cuando nosotros recibimos al paciente le hacemos una evaluación. En esa evaluación a nosotros nos interesa desde la edad del paciente para ver en qué estado de trabajo está, por decirlo así, ¿verdad? También nos interesa mucho en qué trabaja y sus gustos o sus aficiones. Vaya, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque, vaya, por ejemplo, si nosotros recibimos a un jovencito de 24 años con hernia y que se la hizo jugando fútbol o jugando hace 5 años atrás con su hermanita, tuve un caso así que por llevarla en la espalda la niña se movió y lo rotó a él hacia un lado y le creó una hernia, y nunca supieron de que el niño tenía una hernia hasta que creció y él solito se hizo todos los exámenes. Entonces, todo eso nos sirve para ver qué tipo de ejercicios les vamos a indicar. Por ejemplo, si es una ama de casa que no esté tendiendo a una altura muy grande porque lastima su espalda, entonces le hacemos todo el esquema de las nuevas cosas que debe de hacer. Por ejemplo, usar todo a nivel de su propia altura. Los ejercicios no pueden ser muy forzados, no la vamos a mandar a hacer una gimnasia o un ejercicio muy fuerte porque realmente no lo va a hacer. Entonces tratamos de adecuar el tratamiento al estado físico y hacia la necesidad que este paciente tiene. Excelente. Bueno, y hablábamos que las pesas no son las malas, sino más bien la mala técnica y la forma en que estamos cuidando nuestra columna. Veamos la siguiente nota extra y se nos enseña cómo levantar adecuadamente los pesos para evitar las lesiones en la columna, y ya volvemos. Las lesiones de espalda son problemas comunes en el trabajo, la casa y el juego. Puede ser causada por accidentes o una técnica de levantamiento incorrecta. Antes de comenzar a levantar un objeto, evalúalo. Un tamaño pequeño no siempre significa una carga ligera. Revísela empujándola suavemente con las manos o los pies. La facilidad con que se mueve le dice cuán pesado está. Es importante asegurarse de que los objetos estén bien empaquetados.
El peso de la carga debe estar equilibrado para que no se mueva. Los artículos desequilibrados pueden soltarse cuando se levantan y provocar un accidente. La mejor manera de recoger una carga es utilizar las correas. Asegúrese que tenga un agarre fácil y apretado antes de levantarlo. Los guantes de trabajo o mudanza pueden ayudar con esto. También debe estar cerca de la carga que va a levantar. Evite alcanzar un objeto estirando los brazos. Use sus piernas y torso para levantar y no la espalda. Esto incluye doblar las rodillas para recoger algo, en lugar de inclinarse desde la cintura. Mantenga una postura correcta y no arqueada. Esta es una manera de causar una lesión mediante el uso de los músculos equivocados. Otra forma de evitar lastimarse es usar una escalera al levantar un peso por encima de la cabeza. Lo mejor es usar movimientos lentos y suaves. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y vamos a la sección de mitos y verdades de la medicina en relación a las hernias de disco lumbar. Ya usted sabe cómo funciona. Nosotros emitimos el mito o creencia y nuestros especialistas se encargan de desmentir o ratificar. Veamos el primero de ellos. El primero de ellos nos menciona: el estrangulamiento de una hernia exige su operación de inmediato. Mario, ¿será cierto? Si por estrangulamiento nos referimos a que si hay una compresión importante en la raíz nerviosa que le ha provocado al paciente una pérdida de fuerza marcada, esa paciente tiene que ser operado. Eso es, si a eso nos referimos con estrangulamiento, sí. La urgencia es la pérdida de fuerza. Definitivamente, pérdida de fuerza o inmediatamente la pérdida de, de toda capacidad de funcionamiento, ¿verdad? Muy bien, veamos el siguiente. Este nos dice si el ejercicio puede dañar la espalda. Arlen. Sí. Un ejercicio mal ejecutado puede incluso, lo hemos visto mucho, fracturar, luxar, y pues nuestra columna no está exenta de eso. También puede tener lesiones en algún momento si se realiza mal. Especialmente si está mal ejecutado o sin las técnicas de calistenia previas adecuadas, ¿cierto? Sí. Muy bien, gracias. Siguiente nos dice: lo mejor para el dolor de espalda es el descanso en cama. ¿Será cierto eso, Arlen? No. Para poder responder esta pregunta, le voy a contestar de esa forma. El músculo comienza a atrofiarse después de 24 horas de inmovilidad. Entonces, si nosotros pasamos en reposo por más de 24 o 48 horas, tenemos por seguro que no solamente nuestros músculos van a comenzar a sufrir, sino todos nuestros órganos internamente. Así que el reposo no es la mejor forma de hacerlo. Bueno, de hecho, no dejarán mentir, cuando hay cirugías de columna es a las 24 horas estamos levantando a los pacientes, ¿no, Mario? Así es. ¿24 o antes? El mismo día, incluso nosotros dentro del protocolo los operamos en la mañana, 7 de la mañana, 5 de la tarde llega fisioterapia y se comienza el movimiento lo más pronto posible. Exacto. Por lo tanto, ya no es excusa. Si usted ya dejó de hacer ejercicio porque le dolía la espalda, no está ocasionándole ningún beneficio a su espalda, muy por el contrario. Bueno, veamos el siguiente de los mitos. Este nos dice: el único tratamiento real de las hernias es la cirugía, Mario. Falso. Definitivamente, lo que decíamos, el 90% no necesitan cirugía, o sea que se pueden optar por otras técnicas que son buenas y que van a resolver, ¿verdad?, el problema del paciente. Definitivamente. Bueno, también no tenemos en esta ocasión, no pudimos contar con un algólogo, pero también existen técnicas de bloqueo para el dolor. Pero si dolor se trata, veamos el siguiente. El siguiente de los mitos nos dice si la fisioterapia ayuda a aliviar el dolor. Creo que no es ningún mito, ¿cierto, Arlen? Sí, es muy cierto. La mayoría de técnicas que nosotros utilizamos son analgesia por medios físicos, electroterapia, crioterapia, todos son para disminuir el dolor. Y por supuesto el movimiento, cada movimiento y cada ejercicio está destinado a que la movilidad aumente y el dolor disminuya. Y el fortalecer también la espalda, lo que hablaba el doctor Minervini en un principio, la musculatura de la espalda, y esto puede hacerse con natación, ¿sí será? Sí. También es parte de la terapia, ¿verdad, Sí, Arlen? también, sí, es parte. Veamos el siguiente.
quien se queja de dolor de espalda tiene hernia de disco. A ver, Arlen, esto no es cierto. No, no es cierto. Hay muchas formas, hay muchas razones por las cuales el dolor a nivel de espalda puede suceder y no precisamente por una hernia de disco. Aunque sí, entre el 60 y el 80% de las personas que padecen bastante es por hernia. Por hernia, pero no es solamente la única razón. Que habrá que investigarle, pero por lo general dolor de espalda no es igual a hernia. Pueden ser muchas razones. Generalmente son más espasmos musculares, probablemente a la cabeza, ¿no? Así es. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, las técnicas actuales de cirugía evitan que las hernias vuelvan a aparecer. ¿Es cierto eso, Mario? Digamos que las técnicas actuales de cirugía permiten que seamos menos invasivos, que dañemos menos los tejidos a la hora de llegar a la hernia de disco, que podamos descomprimir bien la raíz nerviosa, pero la única forma de evitar una hernia de disco es sustituyendo por completo el disco. Esa es una técnica en la cual habría que quitar todo el disco y colocar unos injertos en medio de las vértebras. Es una técnica que tiene sus indicaciones específicas y no necesariamente va a quitar el dolor al 100%. La hernia de disco tienen una recidiva de un 5 a un 10%, según la técnica que se ocupe. Sí pueden volver a aparecer en el mismo sitio y es una de las cosas que uno como neurocirujano tiene que ser lo más honesto posible a la hora de explicarle al paciente en qué va a consistir el procedimiento y qué puede esperar de ese procedimiento. Pero existe un 5 a 10% de pacientes con reherniaciones en el mismo sitio donde se le operó. 5 al 10%. Bueno, muy importante, gracias. Veamos la siguiente. Este es un mito en relación a la fisioterapia y nos dice que basta con unas sesiones para desaparecer la hernia. ¿Será eso cierto, Arlen? No. Definitivamente no va a desaparecer. Yo les hago un comentario siempre a mis pacientes y les digo, yo quisiera que la fisioterapia fuera tan mágica y tan rápida, pero lamentablemente no se los puedo ofrecer. La fisioterapia lleva tiempo, paciencia, la gente tiene que acudir a sus sesiones sin faltar como un tratamiento de antibiótico, les digo yo. Luego de eso, que pasamos la parte como más dolorosa, lo dejamos por lo menos una vez al mes para estar previniendo que llegue con una recaída demasiado fuerte. Entonces ya esto, un tratamiento constante, ya les evita que vuelvan a caer con demasiado dolor, pero podemos decir que si es una hernia, pues es un tratamiento de por vida. Y de los tratamientos con algología, Mario, ¿tú nos puedes decir si habrá algunas sesiones de algo, lo que puede ser algología, que nos puede desaparecer la hernia? Tampoco. Ellos lo que hacen en algunas ocasiones, por ejemplo, es usar ozonoterapia. Inyectan ozono en el núcleo pulposo intentando deshidratarlo y que con eso se libera la compresión en la raíz nerviosa. Pueden hacer bloqueos epidurales, un depósito de esteroide con analgésicos, pueden hacer bloqueos foraminales, pero algo bien importante, porque esa pregunta le hace la gente y dice, doctor, ¿y con este medicamento o con esta terapia o con esto que usted me va a mandar a hacer, la hernia va a desaparecer? No, la hernia no va a desaparecer. La hernia seguirá así, le hacen una resonancia magnética un año y la hernia seguirá ahí. Lo que vamos a aliviar son el dolor que usted está sintiendo y que si depende de la hernia, pues probablemente va a mejorar mucho dependiendo de lo que le haga el algólogo, pero no va a desaparecer la hernia de disco. La hernia seguirá ahí presente, ¿ok? Excelente, muy bien, gracias por la aclaración. Entonces ni la fisioterapia ni la ozonoterapia van a desaparecer la hernia, van a aliviar los síntomas, pero no desaparecerán. Veamos el último de los mitos en relación a hernia de disco. Quien padezca de hernia de disco sentirá el dolor el resto de su vida, Arlen. Pues realmente la idea es que no. La idea es que no, pero va a depender si está tratada, porque el mito está algo tramposo, Mario, porque ahí no dice si ya le dieron tratamiento. Sí. Puede tener dolor, o sea, pero no por el resto de su vida. Puede tener periodos buenos y periodos malos. O sea, lo que pasa es que usualmente los pacientes consultan, es cuando uno ve la resonancia magnética, esa resonancia, ese disco ya está dañado desde hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que en ese momento el paciente tiene síntomas, pero pasó mucho tiempo sin síntomas. Entonces, y como se le explica a los pacientes, no operamos radiografías, operamos pacientes. O sea, que depende de los síntomas que él tenga. Y de los cuidados. No, y la otra situación es que además no podemos decir que nunca vamos a sentir dolor el resto de su vida, si puede tener cualquier otro montón de causas de dolor de espalda. Por lo tanto, no, ¿verdad? No es cierto. Muy bien. Bueno, esta fue nuestra sección de mitos y verdades. Nos vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy.
Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Mire qué bonito, yo creo que hemos hablado mucho este día sobre hernia de disco. Hablamos de las causas, de los diferentes tipos de hernias que pueden haber, de la importancia de la hidratación, de la buena técnica de levantar las cosas pesadas, del ejercicio, en fin, importante que no todas las hernias se operan. Así que si usted que está en casita tiene alguna molestia, acate las indicaciones que vamos a pedir que den nuestros especialistas. Arlen, sus recomendaciones finales. Bueno, en primer lugar, no hay que sentir miedo, no hay que tener miedo de consultar. Los médicos siempre están con una sonrisa, amables, para ayudarnos, para atendernos. Y pues la fisioterapia tendría que ser parte, yo siempre lo digo así, que tendría que ser parte de todo, ¿verdad? Todos deberíamos de hacer fisioterapia en algún momento de nuestra vida, entonces no hay que tenerle miedo, no nos vamos a lastimar más, no vamos a sentir más dolor, al contrario, vamos a poder tener una vida plena, una vida sin dolor. Pero es importante los ejercicios, las recomendaciones en cuanto a la adecuada realización de ejercicio, sí, mantener el peso. Tiene que mantenerse, seguir las indicaciones, ¿verdad? Acudir donde un nutricionista si hay demasiado sobrepeso y pues hacer una buena hidratación, una buena alimentación y ejercicios rutinarios, 3 o 4 veces a la semana, por lo menos 30 minutos. Excelente. Vamos a ver, Mario, tu recapitulación y recomendación final. Pues fundamentalmente lo que mencionó la licenciada es, todo se basa en buenas posiciones, buena higiene de columna, que sepamos cómo agacharnos, cómo levantarnos, no levantar más peso del que lógicamente nosotros podemos soportar y cuidarse. Hay otra cosa que hay que tener mucho cuidado con las caídas. Mucha gente puede tener alguna lesión en la columna por una caída y no hablemos solo de hernias de disco, fracturas y cosas por el estilo. Entonces, todo dentro de lo que es higiene de columna, buenas posiciones, mantener un peso adecuado e intentar hacer las cosas de la forma más lógica y normal posible. Excelente. Yo te quiero hacer una pregunta porque mucha gente también dice, ¿y será que el tipo de calzado me puede generar lesiones en la espalda? Antes se prohibía, por ejemplo, que si una persona tenía dolor lumbar, se le decía que, a las mujeres, ¿no?, que no usaran tacones. Ahora eso ha variado porque hay pacientes que se ponen zapato pacho sin tacón y les duele la espalda. Entonces eso es bien relativo, depende del paciente. Antes se prohibía decir, no, si le duele la espalda, fuera los tacones, fuera el estudio. Yo tengo pacientes que usan unos tacones muy altos, no tienen dolor lumbar y se ponen zapatitos sin... ¿Así flats? Exactamente, y empiezan con dolor en la espalda. Entonces todo depende de cómo el paciente lo lleve y los síntomas que puedan tener con el tipo de calzado que usen. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y por habernos ayudado aquí a que el televidente aprenda mucho más este día acerca de cómo cuidar su columna para evitar las hernias. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana vamos a hablar de gastroenteritis en niños, tema que nunca está de más, porque todo aquel que esté en casita y tiene niños, no hay nada que lo preocupe más que una diarrea o una infección estomacal. Por hoy solo les deseo pues que tengan una linda tarde de miércoles. Que Dios los bendiga. Para prevenir la hernia de disco lumbar, te dejamos los siguientes consejos. Cuida tu postura. Si tienes que estar de pie, distribuye tu peso de manera uniforme o apoya uno de tus pies sobre un escalón u objeto elevado. Cuando te sientes, hazlo con la espalda recta, apoyada sobre el respaldo y mantén los pies en el suelo sobre un reposapiés. No duermas boca abajo y en un colchón duro con una tabla debajo y hazlo de lado, con una almohada entre las piernas para reducir la presión de la espalda, o boca arriba con una toalla enrollada bajo la nuca y almohada bajo las rodillas. Realiza ejercicio físico a diario, como por ejemplo caminar, usar la bicicleta estática o nadar. Ayuda a refortalecer la musculatura lumbar. También puedes practicar estiramientos específicos que fortalezcan el abdomen y los músculos de la espalda, lo que disminuirá la presión sobre los discos lumbares.